En algún lugar entre las montañas del sur, allí donde el viento silba entre los árboles y los ríos, arrastran siglos de historia sobre piedras desgastadas, se encontraba un pueblo escondido llamado Piedra Serena. No salía en los mapas, no aparecía en los noticieros, pero albergaba las almas más fuertes y los sueños más profundos. Era un lugar donde el sol parecía más cálido, donde el trabajo era duro, pero sagrado, y donde la fe era la única riqueza verdadera que aún quedaba intacta. Allí vivía Omar, hombre de mirada firme, de andar pausado pero seguro, con la piel curtida por años bajo el sol y las manos endurecidas por la tierra. Era un minero artesanal, uno de los tantos que cada mañana bajaban a los ríos con su batea al hombro, buscando entre la arena una chispa dorada que pudiera cambiar su suerte. Pero a diferencia de muchos otros, Omar no ponía su esperanza en el oro, la ponía en Dios. Vivía en una humilde casa de barro y techo de palma con su esposa Suri, una mujer de voz dulce y carácter de acero, y sus dos hijos pequeños, Daniel, de 7 años, curioso e inquieto, y Mariela, de 5, una niña de sonrisa luminosa y abrazos infinitos. La casa era pequeña, con paredes agrietadas por la lluvia y un suelo de tierra apisonada. No tenía lujos, ni ventanas de vidrio, ni muebles nuevos, pero tenía algo que muchas casas grandes y modernas envidiarían: calor de hogar. Allí se cocinaba con leña, se hablaba con amor y se dormía con esperanza. Cada mañana, antes del alba, Omar salía al patio y se arrodillaba sobre el suelo húmedo. Respiraba profundo, cerraba los ojos y oraba en voz baja, como si le hablara a un amigo íntimo que lo acompañaba desde siempre. Padre Celestial, murmuraba, gracias por este nuevo día. Gracias por el pan que aún llega a nuestra mesa, aunque sea poco. Gracias por la risa de mis hijos, por el abrazo de mi esposa, por el aire que respiro. Sé que no tengo riqueza, Señor, pero tengo algo más fuerte, fe, y eso me basta para seguir. No pedía oro, ni fortuna, ni milagros grandiosos. Solo pedía fuerzas, fe para seguir buscando cuando no encontraba nada, paz para dormir aunque no hubiera comida abundante, humildad para no caer en la desesperación. Después de orar, entraba a la casa, besaba la frente de Suri, abrazaba a sus hijos y decía con una sonrisa, hoy será un buen día, no porque el río me lo prometa, sino porque Dios va conmigo. En Piedra Serena, la minería artesanal era el latido del pueblo. Hombres y mujeres salían al amanecer con herramientas heredadas de sus padres y abuelos, bateas, palas, picos y esperanzas. El oro era escaso, pero suficiente para sobrevivir si se era constante y honesto. Claro, no todos eran así. En la otra cara del pueblo vivía Damián, el comprador de oro más importante de la región. Tenía una gran casa, autos brillantes, ropas costosas. Era conocido por sus tratos injustos, por manipular las balanzas, por pagar menos a los mineros más humildes. Pero como era uno de los pocos compradores disponibles, muchos no tenían otra opción que venderle su oro. Damián despreciaba a los hombres como Omar, lo llamaba el predicador del barro y se burlaba de sus oraciones públicas, de su fe inquebrantable, de su pobreza orgullosa. ¿De qué te sirve rezar tanto, Omar?, le dijo una vez con tono burlón. Dios no compra oro y tampoco lo regala. Pero Omar, lejos de molestarse, le respondió con serenidad, quizás no lo regale, pero bendice a su tiempo, y yo sé esperar. Esa mañana, después de su oración habitual, Omar se dirigió al río. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el aire olía a tierra mojada. A lo lejos se escuchaban truenos, pero eso no lo detenía. La lluvia no era enemiga, era compañera. El río, ese viejo amigo indomable,
estaba más turbio que de costumbre. Pero Omar se agachó con su batea y comenzó a trabajar como siempre, en silencio y con devoción. Sus manos se movían con ritmo conocido: tomar arena, sacudir, girar, separar, buscar entre el lodo ese brillo que pudiera valer una comida más, un día más, una noche sin hambre. Horas pasaron. El sol intentaba salir entre las nubes, los pájaros cantaban, el barro se pegaba a sus botas, y su mente no pensaba en riquezas, sino en los rostros de sus hijos, en la sonrisa de Suri, en la promesa silenciosa que le hacía cada día a su familia: no les faltará lo necesario mientras yo respire. A mediodía encontró apenas unos pocos gramos de oro. No era mucho, pero lo suficiente para un poco de arroz y aceite. Lo guardó con cuidado en su bolsita de tela y miró al cielo. Gracias, Señor, no por el oro, sino por recordarme que sigues aquí. De regreso a casa, pasó frente a la tienda de Damián. Como de costumbre, éste lo miró desde su balcón y le lanzó una frase venenosa: otro día de buscar migajas, profeta del río. Pero Omar solo sonrió. Las migajas de Dios alimentan más que los banquetes de los soberbios. Y siguió su camino. Esa noche, Omar se sentó junto al fuego con su familia. Compartieron lo poco que tenían: arroz, un poco de plátano y agua de panela. Suri, como siempre, le sonrió con ternura, aunque sus ojos delataban el cansancio. Los niños comieron sin quejarse, acostumbrados a la sencillez, pero Omar sabía que merecían más. No lujos, no exceso, solo dignidad. Después de cenar, mientras los niños dormían, Omar salió al patio. Se arrodilló otra vez y oró en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Padre, no te pido oro por vanidad, solo te pido poder cambiar el destino de los míos. Si me bendices, no olvidaré a los que aún luchan como yo. Haré justicia, seré luz en un mundo de tinieblas. Pero si no es tu voluntad, seguiré trabajando, seguiré orando. Solo no permitas que pierda la fe. Esa noche el cielo parecía más estrellado que nunca, y mientras Omar se recostaba en su vieja cama de madera, algo en su alma le susurraba que el cambio estaba cerca. No por suerte, no por casualidad, sino por fe, el sol salió perezoso aquella mañana. Sus rayos apenas atravesaban las nubes pesadas que anunciaban lluvia, como si también el cielo estuviera cansado de tanto esperar justicia sobre la tierra. En la humilde casa de Omar, todo parecía transcurrir como siempre: el olor a leña quemada, la voz de Suri entonando una melodía suave mientras preparaba el desayuno, los pasos pequeños de Daniel y Mariela correteando descalzos sobre la tierra. Pero en el corazón de Omar algo se sentía distinto: no miedo, no tristeza, sino un presentimiento, como si el alma supiera antes que el cuerpo que algo iba a cambiar. Después de orar como cada día, se despidió de su familia y emprendió su camino hacia el río. Pero antes de llegar, decidió pasar por la tienda de Damián. Necesitaba vender los pocos gramos de oro recolectados el día anterior. Sabía que el trato sería injusto, pero en el pueblo no había muchas opciones. Al llegar, lo recibió el mismo espectáculo de siempre: la fachada brillante, los guardias con rostros altivos y la figura imponente de Damián sentado en su escritorio de caoba, contando monedas con una sonrisa cínica. «Omar, el profeta pobre», exclamó al verlo. «¿Traes otro milagro en tu bolsita de tela?». Omar respiró hondo, con calma, y respondió: «Traigo lo que Dios me permitió recoger. No es mucho, pero es limpio». Damián tomó la bolsita, vació su contenido sobre la balanza, y mientras la ajustaba con movimientos casi imperceptibles, murmuró: «Claro, limpio como tu fe, pero igual de inútil en este mundo». Pesó el oro, descontó más de la mitad con excusas técnicas y le arrojó unas pocas monedas. Omar, en silencio, recogió el dinero sin discutir.
¿No vas a decir nada?, se burló Damián. ¿Dónde está tu Dios ahora? Omar levantó la vista. Su mirada no era de rabia, sino de firmeza. Mi Dios no vive en las balanzas ni en las monedas. Vive en el corazón del justo, y tú has vendido el tuyo hace mucho. La sala quedó en silencio. Incluso los guardias parecían sorprendidos, pero Damián rompió la tensión con una carcajada seca. Eres un payaso, y siempre lo serás. Nadie como tú llegará lejos, Omar, ni aunque ores 1000 veces. Omar no respondió. Se dio la vuelta y salió, con la dignidad intacta, pero con el corazón herido. Esa tarde llovió con fuerza. El agua golpeaba los techos, como si el cielo llorara por los justos. En su casa, Omar no habló de lo ocurrido. No quería preocupar a Suri ni ensombrecer el ánimo de sus hijos. Pero cuando la noche cayó y el silencio se hizo dueño de todo, volvió al patio y se arrodilló bajo la lluvia. Señor, hoy fui humillado, no por lo que tengo, sino por lo que creo. Ese hombre me dijo que nunca pondrás en mis manos una pepita de oro, que estoy destinado a vivir en la miseria. Pero yo no creo en sus palabras, creo en las tuyas. Tú dijiste que no desamparas al justo, y yo sigo creyendo, aunque mis manos estén vacías. Las lágrimas se mezclaban con el agua de la lluvia. No sabía si lloraba por dolor, por rabia o por impotencia. Solo sabía una cosa: no iba a rendirse. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes de barro, Omar tuvo un sueño. Estaba en el río, como cada día, pero todo era distinto. El cielo era dorado, las aguas eran claras como el cristal, y el aire olía a paz. De pronto, de entre los árboles, apareció un hombre con túnica blanca, sencilla pero resplandeciente. Tenía una mirada profunda, como si pudiera ver cada herida del alma de Omar. Buen hombre, dijo con voz serena, has trabajado con fe, has sembrado esperanza, y aunque el mundo te haya despreciado, el cielo te ha escuchado. Omar, temblando, respondió, ¿quién eres? Un mensajero contestó, vengo a decirte que la bendición está cerca, pero antes debes pasar una prueba más, no con tus manos, con tu corazón. El hombre señaló hacia el horizonte, donde unas palomas blancas revoloteaban alrededor de una plaza. Luego, sin decir más, se desvaneció en una luz brillante. Omar despertó con el corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor. Todo seguía igual: su techo de palma, sus paredes de barro, el silencio de la madrugada. Pero dentro de él, algo se había encendido. Se levantó, se vistió y salió en dirección al centro del pueblo. El lugar estaba casi vacío. Las palomas picoteaban el suelo en busca de migajas. Omar se acercó a un anciano vendedor de semillas y compró un pequeño puñado. Recordando las palabras del sueño, cerró los ojos y susurró, gracias Dios por todo, y comenzó a esparcir los granos. Señor, toma mi clamor, que estas aves lleven mi voz donde yo no puedo llegar. Las palomas se arremolinaron a su alrededor. El aire se llenó de un murmullo extraño, como si el cielo respondiera con un susurro invisible. En ese instante, Omar supo que el milagro ya estaba en camino. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero algo se movía en lo invisible, y su corazón lo sabía. El amanecer siguiente fue distinto. El cielo, despejado tras la tormenta de la noche anterior, se mostraba limpio, como si hubiera sido lavado por las lágrimas de las estrellas. El aire olía a tierra húmeda, a renacimiento. Omar se despertó con una paz extraña en el pecho. El sueño de la plaza, las palomas, el mensajero, todo seguía tan vívido, como si hubiese sucedido en la realidad. Suri lo miró en silencio mientras él se calzaba las botas. Sabía que algo había cambiado. No eran sus palabras, era la luz en sus ojos.
¿Soñaste algo otra vez?, preguntó en voz baja. Omar asintió, sin dejar de amarrarse las botas. Sí, pero esta vez no fue un sueño cualquiera. Lo sentí real, como si hubiera recibido instrucciones del cielo. Ella no preguntó más, solo le tocó la mano y dijo: entonces sigue caminando. Dios habla en susurros, pero guía con fuerza. Con su batea al hombro, su bolsita de tela vacía y su corazón encendido, Omar emprendió su camino hacia el río. El sendero estaba empapado, las hojas aún chorreaban agua y las piedras resbalaban bajo sus pasos, pero él caminaba con paso firme. Fue en una curva del sendero, justo donde los árboles se abrían y dejaban pasar un rayo de sol, donde lo vio. Un anciano estaba sentado sobre una piedra grande, encorvado, con la ropa sucia y el rostro surcado por arrugas profundas. Tenía una mirada cansada pero noble y sostenía un bastón de madera gastado por el tiempo. Omar se detuvo. El anciano lo miró y, con voz temblorosa, dijo: «Buen día, hijo. ¿Tienes algo de comer o beber?» Omar miró su bolsa. Solo llevaba un poco de arroz envuelto en hojas de plátano y una botella con agua de panela. No era mucho. De hecho, era todo lo que tenía para su jornada. Pero al ver al anciano, tan frágil, tan solo, no lo dudó. Se acercó, se sentó a su lado y le ofreció todo. «No tengo mucho, pero es tuyo. Si yo tengo fuerzas para seguir, tú también debes tenerlas». El anciano lo miró con ternura. Comió en silencio. Luego, con manos temblorosas, tomó la botella y bebió un sorbo largo. Cuando terminó, levantó la mirada y sus ojos brillaban de forma extraña, casi sobrenatural. «Otros pasaron antes que tú», dijo con voz más firme. «Nadie se detuvo, nadie ofreció nada, pero tú no dudaste». Omar sonrió con humildad. «No puedo negarle pan a quien tiene más hambre que yo». El anciano entonces se incorporó lentamente. Su figura parecía más erguida, más fuerte. «¿Llevas tus herramientas? ¿Vas a buscar oro?» «Sí», respondió Omar, «aunque últimamente no encuentro casi nada». El anciano miró hacia el horizonte. «Hoy será distinto». «¿Cómo lo sabes?» «Porque la fe abre puertas que el oro no puede». «Escúchame bien, hijo. En el arroyo donde vas a trabajar encontrarás una roca distinta a las demás. Una roca grande, casi blanca, con una marca como una cruz. Debajo de ella hallarás algo que cambiará tu vida para siempre». Omar lo miró sin saber qué decir. No era raro encontrarse con ancianos que hablaban en parábolas, pero este hombre no parecía común. Quiso preguntar su nombre, pero en ese instante un rayo de sol lo cegó un segundo. Cuando abrió los ojos, el anciano ya no estaba. Había desaparecido. Omar llegó al arroyo. El agua corría con fuerza, arrastrando hojas y ramas. Comenzó su rutina habitual: agacharse, buscar entre la arena, remover piedras. Pero su mente no podía dejar de pensar en la roca distinta. Miró a su alrededor. Todo parecía igual que siempre, hasta que, unos metros río arriba, algo llamó su atención. Una roca, más grande que las otras, se asomaba parcialmente fuera del agua. Su superficie era clara, casi blanca, y en el centro, una grieta en forma de cruz. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se acercó, tomó una barra de hierro e hizo palanca con todas sus fuerzas. La roca no se movió al principio, pero luego cedió con un crujido sordo. Al levantarla, sus ojos se abrieron con asombro. Allí, entre la tierra mojada y las raíces, brillaba una pepita de oro enorme. No era una escama, no era un gramo, era una pieza sólida, compacta, tan grande como su puño cerrado. Omar cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin control. Alzó la pepita hacia el cielo, temblando. «Gracias, Dios. Gracias, gracias. No por el oro, sino por mostrarme que siempre escuchaste».
que nunca me dejaste solo. Al volver al pueblo no fue directo a Damián, fue a casa. Suri, al verlo, supo que algo había pasado. Omar no dijo nada, solo abrió la bolsa y dejó caer la pepita sobre la mesa de madera. El silencio se hizo profundo. Luego todos gritaron y se abrazaron, lloraron, rieron, agradecieron. Pero Omar no pensaba en riqueza, pensaba en la promesa. Mañana dijo con voz firme, venderé esta pepita y con lo que obtenga empezaré de nuevo. Pero no solo para nosotros. Vamos a levantar algo distinto. Un lugar donde el oro no sea excusa para la codicia, sino herramienta de justicia. Suri lo abrazó con fuerza. Yo siempre supe que tu fe era más fuerte que cualquier mina. Y en ese momento, mientras el sol caía sobre las montañas, Omar entendió algo. El verdadero milagro no fue encontrar oro. El milagro fue no haber perdido la fe antes de encontrarlo. El día amaneció con una calma inusual. Parecía como si todo el pueblo respirara al mismo ritmo. Las hojas no se movían, los pájaros cantaban con menos fuerza y las nubes colgaban del cielo como un presagio silencioso. En la casa de Omar, nadie había dormido bien. La emoción de la noche anterior seguía flotando en el aire como un perfume imposible de borrar. La pepita de oro descansaba sobre la mesa, envuelta en un paño de lino, como si fuera un objeto sagrado. Y para Omar lo era, no por su valor económico, sino por lo que representaba una promesa cumplida, un llamado a actuar. Suri le preparó una infusión de hierbabuena mientras los niños jugaban alrededor del fuego. Nadie decía mucho. Todos sabían que ese día marcaría el comienzo de algo nuevo o el final de todo. Omar observó la pepita con detenimiento, sus bordes irregulares, su color profundo, el peso en su mano. Podría venderla y vivir sin preocupaciones durante años. Comprar una casa nueva, ropa para sus hijos, comida abundante, incluso viajar. Pero dentro de él algo hablaba más fuerte. La voz de la oración que había repetido tantas veces. Si me bendices, Señor, apartaré lo que es tuyo. Ayudaré a los que tienen menos que yo. Se levantó, respiró hondo y dijo, hoy iré al pueblo grande. No venderé esto a Damián. Buscaré un comprador honesto y con lo que reciba cumpliré mi promesa. Suri asintió. No necesitaba convencerla. Ella conocía el corazón de su esposo mejor que nadie. La ciudad más cercana estaba a 3 horas de camino a pie. Omar guardó la pepita en una bolsa de cuero, la ató con un nudo doble y la escondió en lo más profundo de su mochila, entre ropa vieja y herramientas. No quería llamar la atención. Sabía que el mundo no siempre sonríe ante la bendición ajena. El camino era largo, lleno de subidas empinadas, raíces traicioneras y charcos escondidos, pero cada paso era firme. Su mente viajaba más rápido que sus pies, planeando cada detalle. El 10% sería para los necesitados, tal como había prometido. Con el resto, levantaría un negocio limpio, sin balanzas falsas ni trampas. Y lo más importante, trataría a cada minero como hermano, con dignidad. A medio camino, se detuvo a descansar bajo la sombra de un árbol grueso. Allí sacó un cuaderno viejo que había llevado para anotar sus ideas. Comenzó a escribir los principios que regirían su futuro negocio: transparencia en el peso, pago justo por cada gramo, ayuda a los más pobres en tiempos de escasez, oración diaria antes de abrir el local, jamás usar el dinero para humillar. Cuando terminó, sintió que no estaba escribiendo reglas, sino un pacto espiritual. Al llegar al pueblo grande, fue directamente al mercado de metales. Allí, entre compradores de traje y comerciantes de voz fuerte, encontró a don Esteban, un anciano experto que tenía fama de justo. Le mostró la pepita con respeto. Don Esteban la tomó, la examinó con lupa, la pesó 2 veces y levantó las cejas.
Hijo, esto no es común. Es oro puro. No he visto algo así en muchos años. ¿Dónde lo conseguiste? Omar no dio detalles. Solo dijo, fue una bendición y quiero venderla con justicia. Don Esteban lo miró con interés, como quien ve algo más que oro en los ojos del otro. Le ofreció un precio alto, honesto. Omar no regateó. Solo pidió que una parte del dinero se entregara en su nombre al comedor de niños pobres que conocía en ese mismo pueblo. ¿Estás seguro?, preguntó el viejo. Completamente. Lo prometí antes de tenerla en mis manos. Esa tarde, Omar volvió a Piedra Serena con una mochila más liviana, pero un corazón más lleno. Había cumplido su parte. Ahora le tocaba sembrar con lo recibido. Al día siguiente fue al carpintero del pueblo y encargó la construcción de una pequeña caseta de madera, con una mesa firme y una balanza nueva. No una balanza cualquiera, sino una calibrada por expertos, certificada por Don Esteban. Durante los siguientes días, la noticia corrió por todo el pueblo. Omar iba a abrir un negocio de compra de oro. Algunos se burlaban, otros desconfiaban, pero muchos tenían esperanza. Y entre ellos, uno en especial no podía dormir, Damián. Desde la ventana de su mansión lo observaba todo. Con cada tabla que se colocaba, con cada clavo que sonaba, sentía cómo su poder se tambaleaba. Nadie le había hecho frente jamás. Pero ese hombre, ese barequero pobre, lo estaba haciendo. Una noche, cuando todo estaba casi listo, Omar se sentó con Suri bajo el cielo estrellado. Miraron el pequeño local que habían levantado con sus propias manos. No era grande, no era lujoso, pero tenía algo que ningún otro en el pueblo tenía. Una promesa cumplida. ¿Y si no viene nadie?, preguntó ella, en voz baja. Entonces seguiré esperando, respondió Omar, como esperé mi Pepita, con fe, porque lo que se construye con Dios nunca fracasa. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmieron sabiendo que el verdadero oro no estaba bajo tierra, sino en su fidelidad al cielo. La primera mañana que la caseta de Omar abrió sus puertas, fue silenciosa. El sol apenas se alzaba por encima de las montañas cuando colocó, con manos temblorosas de emoción, un pequeño letrero de madera tallado por él mismo: compramos oro con justicia, pesamos con fe. No había música, ni inauguración, ni aplausos, solo un termo con café caliente, una balanza impecablemente calibrada y la mirada serena de un hombre que había esperado años para llegar a ese momento. Durante horas nadie vino, solo el canto lejano de los gallos y el murmullo del río lo acompañaban. Pero Omar no se impacientó. Se sentó, sacó su cuaderno de principios y volvió a leer cada línea como si fuera la primera vez. No estaba allí solo para comprar oro, estaba allí para cumplir un propósito. Y entonces, pasada la media mañana, llegó el primero. Era un joven tímido llamado Julián, que siempre había vendido su oro a Damián, resignado a los abusos. Llevaba solo medio gramo, envuelto con cuidado en un pedazo de tela vieja. Aquí, ¿sí es cierto que pagan justo?, preguntó con la duda en la voz. Omar sonrió. Aquí pagamos lo que vale tu trabajo, ni más ni menos, pero con respeto. Julián se sentó. Observó cómo Omar pesaba el oro frente a él, sin esconder nada, sin manipular nada. Cuando le entregó las monedas, el joven las miró como si fueran nuevas. Esto es más de lo que me daban allá. No es más, corrigió Omar. Es lo justo. Julián se fue agradeciendo. Y ese mismo día, otros 3 llegaron. Al día siguiente fueron 5, luego 10. En una semana la caseta de Omar era un punto de encuentro para los mineros del pueblo. Pero no todos celebraban. En lo alto de su oficina, Damián observaba con el ceño fruncido. Cada día que pasaba, más y más clientes se alejaban de su puerta. Los números no cuadraban.
La balanza ya no le rendía como antes. El dinero ya no fluía con la misma fuerza. Y lo que más lo enfurecía no era la pérdida, era el porqué. ¿Cómo puede ser?, exclamó golpeando el escritorio. Ese hombre era un pobre, un cualquiera, un loco que hablaba con las palomas. Uno de sus empleados, con voz baja, intentó calmarlo. Señor Damián, la gente confía en él porque es honesto. Esa palabra cayó como una piedra en el orgullo de Damián. ¿Honesto? ¿Eso lo hace mejor que yo? No mejor, pero distinto, se atrevió a decir el empleado. Damián lo despidió ese mismo día. La envidia no duerme, no razona, solo actúa. Y Damián comenzó a tramar un plan. Primero, intentó comprar a los mineros más jóvenes. Les ofreció más dinero por su oro si dejaban de venderle a Omar. Algunos dudaron, 1 o 2 aceptaron, pero la mayoría respondió con frases como: no es solo el dinero, es cómo nos trata. Allá me miran a los ojos, aquí solo a mi batea. Con Omar siento que valgo. Damián no podía entenderlo. Había vivido siempre creyendo que el dinero era suficiente, que la dignidad se compraba, que la fe era para los débiles. Pero ahora la realidad le mostraba lo contrario. Una noche envió a 2 hombres a la caseta de Omar para romper la balanza. Llegaron tarde, encapuchados, y lo hicieron en silencio. Pero no sabían que Omar, como cada noche, volvía al lugar a orar. Lo vio todo. No gritó, no corrió, solo caminó hacia ellos con una linterna en la mano y les dijo: si rompen mi balanza, no rompen mi fe. Los hombres huyeron, avergonzados. Al día siguiente, Omar no denunció a nadie. Solo volvió a construir la balanza con más refuerzo y colocó un nuevo letrero: aquí pesamos con justicia, pero sobre todo con paciencia. Suri le preguntó si tenía miedo. No respondió él. No temo perder lo que construí, temo perder lo que soy. Y por eso, cuando Damián apareció en su puerta una semana después, acompañado por 3 hombres de traje que fingían ser inspectores del gobierno, Omar no se alteró. Venimos a revisar si su negocio es legal, dijo uno, con tono de autoridad fingida. Omar les ofreció café. Les mostró los documentos. Todo estaba en regla. Incluso tenía una carta firmada por don Esteban que avalaba su balanza. ¿Algún problema?, preguntó con calma. Los hombres se miraron entre sí. Damián, desde atrás, apretaba los dientes. Ninguno dijeron y se fueron. Ese día, más gente vino a la caseta. La noticia del intento de clausura corrió rápido. Pero en vez de asustar, fortaleció la confianza. Y por primera vez, un anciano minero que nunca hablaba dijo en voz alta: Dios está con Omar. Esa noche, mientras limpiaba la balanza con un trapo y cerraba el local, Omar se quedó unos segundos en silencio, miró al cielo estrellado y dijo: gracias, Señor, porque me enseñaste a tener fe cuando era pobre y ahora me enseñas a tener integridad cuando la bendición llega. Porque a veces el verdadero desafío no es no tener nada, sino tenerlo todo y no olvidarse de dónde vienes. Pasaron varias semanas desde el último intento fallido de Damián por derribar la pequeña caseta de madera de Omar. Y aunque por fuera el pueblo seguía igual con sus ríos serpenteantes, sus casas de barro y sus colinas doradas por el sol de la tarde, por dentro algo se estaba moviendo. La gente hablaba más entre sí, compartían más entre vecinos. Había una especie de esperanza suave que flotaba en el aire, una sensación de que las cosas sí podían cambiar. Todo eso por la simple existencia de una persona que decidió hacer lo correcto cuando nadie más se atrevía. Una mañana, el joven Julián, aquel mismo muchacho que había sido el primer cliente de Omar, llegó corriendo a la caseta con el rostro agitado. Omar, tienes que ver esto. ¿Qué sucedió? Fui a venderle oro a Damián.
solo para comprobar algo. Omar frunció el ceño, curioso. ¿Why? Julián sacó de su bolsillo un pequeño papel. Pesé mi oro antes de ir. Exactamente 2.3 gramos. Usé la balanza de mi abuelo, que siempre fue precisa, pero allá me dijo que solo tenía 1.7. Me robó 0.6 gramos. Omar tomó el papel, lo leyó en silencio y luego miró al muchacho con una expresión firme pero sin enojo. ¿Y qué harás ahora? Lo voy a decir a todos. Ya basta. Esa misma tarde, Julián reunió a varios mineros frente a la plaza del pueblo. Con voz clara, relató lo sucedido. Otros comenzaron a contar experiencias parecidas. Por años, habían sospechado, pero nunca se habían atrevido a hablar. Temían perder el único lugar donde podían vender su esfuerzo. Pero ya no. Omar no dijo una sola palabra en la reunión. Se quedó atrás, escuchando. No buscaba aplausos ni venganza, solo verdad. Y la verdad, finalmente, salió del polvo. Damián intentó defenderse. Dijo que eran errores, que las balanzas podían fallar, que quizás los mineros no sabían pesar bien su oro, pero nadie le creyó. Al día siguiente, su tienda permaneció vacía. Por primera vez en años, nadie entró por su puerta. Omar, por el contrario, empezó a recibir no solo oro, sino también historias. Historias de familias que ahora podían comprar más comida, de niños que iban a la escuela porque sus padres finalmente ganaban lo justo, de ancianos que ya no trabajaban hasta el anochecer porque sus hijos podían mantenerlos. Un día, una mujer llamada Doña Rosa llegó con un pequeño frasco lleno de polvo brillante. No vengo a vender, Omar, vengo a agradecer. ¿Por qué? Mi esposo murió hace 2 años. Desde entonces, mi hijo menor me ayuda a buscar oro. Siempre vendimos con miedo, pero desde que vienes tú, dormimos con más paz. Sentimos que alguien por fin nos mira, no como esclavos, sino como personas. Omar sintió que las palabras se le trababan en la garganta. No soy más que uno de ustedes, dijo con voz quebrada. Solo decidí no fallar cuando el oro llegó a mis manos. Pero no todo era celebración. Damián, encerrado en su casa, miraba por la ventana con ojos oscuros. Veía a los mismos que antes lo reverenciaban, ahora pasar frente a su tienda sin mirarlo. Su nombre, antes símbolo de poder, se había vuelto sinónimo de trampa. Una noche, en un arranque de ira, rompió su propia balanza. Gritó, lanzó monedas contra las paredes y cayó de rodillas entre restos de madera y metal. ¿Por qué?, clamó al vacío. Yo tenía todo, todo. Y por primera vez, comprendió que nunca había tenido nada real. Días después, un grupo de jóvenes llegó a la caseta de Omar con una propuesta. Queremos aprender de ti, dijeron. No solo a pesar el oro, sino a hacerlo con justicia, a servir a otros, a vivir con fe. Omar los miró con humildad. No soy maestro, hijos. Solo soy un testigo de lo que Dios puede hacer cuando uno permanece firme, aun cuando nadie cree en ti. Pero aceptó, y así, sin quererlo, la caseta de Omar se convirtió en algo más que un negocio. Se convirtió en una escuela silenciosa de honestidad, dignidad y fe. Una luz pequeña en medio del polvo. Una semilla que comenzaba a multiplicarse. El viento soplaba suave en piedra serena, como si todo el pueblo respirara más tranquilo desde que la balanza de la justicia se había equilibrado. Los días pasaban y la caseta de madera de Omar no solo seguía en pie, sino que crecía. Cada semana llegaban más personas, mineros de aldeas vecinas, madres solteras que apenas comenzaban a buscar oro con sus hijos, incluso forasteros que habían oído hablar de aquel hombre que no pesaba con trampas, sino con el corazón. Y entonces, un día, llegó la carta. Era un sobre elegante, con el sello dorado de una empresa minera internacional. Venía desde la ciudad capital. Omar lo abrió lentamente, sentado en su mesa, con Suri a su lado, y sus hijos escuchando atentos. La carta decía:
Estimado señor Omar, hemos seguido con admiración el crecimiento de su negocio. Nos impresiona su integridad y la lealtad de sus clientes. Queremos ofrecerle una propuesta: establecer una franquicia oficial de compra de oro bajo nuestra marca. Nosotros pondremos la infraestructura, usted solo debe dirigir. A cambio, recibirá una suma inicial de $50,000, más participación mensual en ganancias. Requisitos: trasladarse a la ciudad, adoptar nuestro sistema de pesaje y estándares comerciales. Quedamos atentos a su pronta respuesta. Atentamente, Grupo Global Minerals S.A. Suri guardó silencio. Los niños no entendían del todo, y Omar simplemente cerró los ojos, no por sorpresa, sino por respeto, porque sabía que las pruebas más duras no llegan cuando estás en la escasez, sino cuando el éxito toca tu puerta disfrazado de oportunidad. Esa noche, Omar salió al patio. Se arrodilló como tantas veces lo había hecho, pero ahora no para pedir, sino para preguntar: Señor, ¿es esta bendición o tentación? ¿Es esto el siguiente paso? ¿O una trampa disfrazada de oro? Cerró los ojos y esperó, pero el cielo no respondió con voz, solo con silencio. Porque a veces el cielo espera que tú mismo reconozcas la respuesta que ya llevas dentro. Pasaron 2 días. Durante ese tiempo, Omar no dijo nada a nadie sobre la carta, pero su rostro reflejaba que algo lo inquietaba. Hasta que, un viernes por la tarde, llegó don Esteban desde la ciudad, el mismo anciano experto que había comprado la pepita meses atrás. Vine verte, dijo, porque me enteré de la oferta que te hicieron. ¿Qué va a hacer? Omar le ofreció café. Se sentaron frente al local, viendo a los niños jugar con piedras cerca del río. No sé qué hacer, confesó Omar. Es mucho dinero. Podría asegurar el futuro de mis hijos, darles universidad, una casa, pero tendrías que dejar esto, completó Esteban. No solo dejarlo, suspiró Omar. Tendría que dejar mis principios, usar sus balanzas, sus métodos, convertirme en lo que ellos quieren, no en lo que Dios me pidió que fuera. Esteban lo miró con respeto. Tú no necesitas mi consejo. Solo necesitas recordar quién eras cuando no tenías nada y quién eres ahora que lo tienes todo. Omar bajó la cabeza y en ese momento comprendió algo. No se trataba de rechazar el dinero. Se trataba de no ponerle precio a su alma. Esa noche, frente a su familia y los jóvenes que lo ayudaban en la caseta, Omar leyó la carta en voz alta. Todos se quedaron en silencio y luego, con voz clara, firme, sin una pizca de duda, dijo: Dios me dio una pepita de oro, no para convertirme en millonario, sino en instrumento de justicia. Esta caseta nació de una promesa y no venderé esa promesa por ninguna cifra del mundo. Rompió la carta y el viento se la llevó entre los árboles como si el cielo aplaudiera su decisión. Al día siguiente, más gente llegó, no porque supieran de la carta, sino porque el bien siempre encuentra su camino hacia quienes lo buscan. Un minero nuevo, venido de otra región, le dijo mientras le entregaba su oro: me contaron que aquí uno no solo vende, también se reencuentra con la fe. Omar sonrió. Aquí no vendemos fe, pero si la traes rota, te ayudamos a repararla. Y así, mientras otros hombres vendían oro por toneladas, Omar seguía pesando esperanzas, restaurando dignidades y sembrando eternidad gramo a gramo. Era una tarde gris. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas que parecían guardar un secreto. La brisa traía un silencio extraño, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo el aliento. Omar acababa de cerrar su caseta por el día. Mientras limpiaba la balanza con el mismo cuidado reverente de siempre, escuchó pasos lentos, pesados, como los de alguien que llevaba más que cansancio en los pies, llevaba vergüenza. Cuando levantó la vista, no lo podía creer. Allí estaba Damián,
pero no era el mismo Damián altivo, arrogante, cubierto de oro y perfumes caros. Este Damián tenía el rostro envejecido, el cuerpo encorvado, las manos vacías y los ojos rojos por dentro, como si no hubiesen conocido la paz en mucho tiempo. Omar no dijo nada, solo lo miró en silencio. Damián avanzó unos pasos más. Se detuvo frente a la mesa de madera que tantas veces había despreciado con palabras crueles. Bajó la cabeza, respiró hondo y dijo: «He venido porque ya no tengo a dónde más ir». Omar no respondió, solo lo invitó a sentarse. Damián lo hizo, con torpeza, como si cada movimiento le doliera más que el anterior. «Perdí todo», confesó, «mi tienda, mis socios, mi nombre». Cuando se supo lo de las balanzas, nadie volvió, ni siquiera mis propios empleados. Omar lo escuchaba, sereno. «Mi familia me dio la espalda. Decían que siempre fui cruel, que lo que me pasó era justo, y quizá tienen razón». Hubo una pausa larga, y luego, con voz rota, Damián levantó la mirada y dijo: «Omar, te humillé, me burlé de ti, te llamé pobre, ingenuo, inútil, y tú nunca respondiste con odio. Hoy entiendo que tú eras el rico y yo el verdadero pobre». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No vengo a pedirte nada, solo vengo a decirte, lo siento». El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas del árbol más cercano. Suri, que había salido con un té caliente, se detuvo al ver la escena. No dijo nada, solo dejó la taza frente a ambos y se alejó, dándole a su esposo espacio para decidir. Porque en ese momento Omar no era un simple hombre, era una puerta entre la culpa y la redención, entre el pasado y una nueva oportunidad. Finalmente, Omar habló: «Damián, ¿sabes qué es lo más difícil de todo lo que me hiciste?». El otro hombre negó con la cabeza, temeroso. «No fueron tus burlas, ni tus trampas, ni siquiera tus intentos por destruirme». Entonces, Omar respiró hondo. Sus ojos no estaban llenos de enojo, sino de compasión. «Lo más difícil fue orar por ti cada noche, pedirle a Dios que no te destruyera, sino que te transformara, pedirle que algún día tu corazón despertara y que si ese día llegaba, yo tuviera el valor de perdonarte». Damián rompió en llanto, pero no era un llanto de orgullo herido. Era el llanto de un hombre que por fin comprendía el precio de lo que había perdido y el milagro de lo que estaba recibiendo. «Te perdono», dijo Omar con firmeza, «no porque lo merezcas, sino porque yo tampoco merecía todo lo que Dios me dio». «¿Y ahora qué hago?», preguntó Damián entre sollozos. Omar se puso de pie, le tendió la mano. «Ahora empiezas desde cero, como todos nosotros». Durante las semanas siguientes, Damián comenzó a ayudar en la caseta, no como socio, no como jefe, sino como aprendiz. Limpiaba, escuchaba, aprendía a pesar sin trampas, a mirar a los mineros a los ojos, a dar gracias, a pedir perdón. Al principio, muchos lo miraban con desconfianza. Algunos se negaban a entrar mientras él estuviera allí. Pero el tiempo es testigo fiel del cambio real. Y poco a poco, comenzaron a ver que el hombre que antes había sido símbolo de abuso, ahora barría el suelo con humildad, llevaba café a los mineros, se ofrecía a reparar herramientas sin cobrar nada. «¿Por qué haces esto?», le preguntó un niño una vez. Y Damián, con los ojos vidriosos, respondió: «Porque alguien me enseñó que el oro no vale nada si tu corazón sigue sucio». Una mañana, Omar colocó un nuevo letrero en la entrada del local. Ya no era el mismo de antes. Este decía: «Aquí se compra oro, pero también se venden oportunidades para empezar de nuevo». Y justo debajo, otra línea:
porque nadie está tan perdido que Dios no pueda encontrarlo. La caseta de Omar ya no era solo un lugar donde se vendía oro. Con el tiempo, se había convertido en punto de encuentro, refugio y para muchos, un faro. No porque tuviera luces o decoraciones, sino porque algo invisible brillaba allí, el espíritu de justicia, de fe y de comunidad. Los jóvenes se sentaban en los escalones de madera después de vender su oro, no para descansar, sino para escuchar. Omar no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra sembraba. Hablaba de trabajo honesto, de levantar temprano aunque no haya recompensa inmediata, de ayudar a quien no puede devolverte el favor, de cómo la fe, si se vive con coherencia, no necesita micrófono para cambiar un pueblo. Un día, uno de los jóvenes, llamado Matías, le dijo: Omar, ¿por qué no haces una escuela? ¿Una escuela?, repitió él con sorpresa. Sí, pero no con pupitres ni libros. Una donde aprendamos a vivir, a ser hombres con valores. Como tú, Omar quedó en silencio, no por modestia, sino por el peso de lo que esa frase significaba. Esa noche habló con Suri. ¿Una escuela?, preguntó ella, sonriendo. Me parece que ya la estás dirigiendo sin darte cuenta. Pero, ¿cómo formalizamos algo así? Suri pensó un momento. Luego dijo: empieza como empezaste todo lo demás, con lo que tienes. Así nació la idea de la escuela del río. No tenía techo, ni paredes, solo un espacio junto al agua, unas piedras grandes que hacían de asientos y un pizarrón viejo que alguien donó desde el pueblo de al lado. Pero cada sábado por la tarde, más de 20 jóvenes se reunían allí, no para aprender a sumar oro, sino para sumar valor a sus vidas. Omar les hablaba de lo que nadie enseña: cómo ser íntegro cuando nadie te ve, cómo pedir perdón sin perder la dignidad, cómo respetar a una mujer, cómo levantar a otro sin esperar recompensa, cómo fracasar sin rendirse. Y un día, uno de ellos preguntó: Omar, ¿qué es para ti el éxito? Él se quedó mirando el río unos segundos y luego respondió: éxito es acostarte cada noche sabiendo que no le robaste nada a nadie, ni oro ni esperanza. Con el tiempo, Damián también comenzó a asistir. Nunca hablaba, solo escuchaba, pero tomaba notas. Y a veces, cuando se sentía con valor, contaba sus errores, para que los otros aprendieran a no repetirlos. La comunidad empezó a cambiar. Los más jóvenes dejaban de envidiar a los que tenían más y comenzaban a admirar a los que vivían con propósito. Los adultos empezaron a traer a sus hijos para ver cómo era eso de la escuela sin techo. Incluso un grupo de mujeres pidió tener su propio espacio de formación los domingos. Y Omar simplemente sonreía. Esto nunca fue mi idea, decía. Fue el resultado de una semilla que alguien más sembró cuando yo no veía fruto. Una tarde, mientras terminaba la clase, una niña pequeña, hija de uno de los mineros, se le acercó y le entregó una hoja doblada. Es para ti, Omar. Él la abrió. Era un dibujo hecho con lápiz y crayones. Aparecía él junto al río, rodeado de gente, con un corazón gigante en el pecho y una balanza brillando sobre su cabeza. Debajo, la niña había escrito con letras torcidas: gracias por enseñarnos que lo más valioso no se encuentra en la tierra, sino en el alma. Omar guardó la hoja con cuidado y en silencio entendió algo profundo. No había encontrado una pepita de oro, había encontrado su propósito. Era temporada de lluvias. El río crecía más cada día, rugiendo como una bestia despierta, y los suelos temblaban bajo el peso de las corrientes. El pueblo de Piedra Serena, construido con humildad junto a las orillas, siempre había convivido con el río, pero esa vez algo era diferente. Una tarde llegó la alerta. El dique natural que contenía una de las presas cercanas se había agrietado. Si cedía,
una avalancha de agua, barro y rocas arrasaría con todo. La comunidad entró en pánico. Los más adinerados comenzaron a empacar y huir. Los camiones salieron llenos de muebles, de objetos, de desesperación. Pero Omar se quedó. «Tenemos que evacuar», le dijo un vecino. «¿Y los que no tienen a dónde ir?», respondió él. «No puedes cargar con todos». «Tal vez no, pero puedo cargar con el ejemplo». Reunió a los jóvenes de la escuela del río. Organizó brigadas para ayudar a las familias mayores a reforzar sus casas. Distribuyeron comida, sacos de arena y construyeron muros improvisados. Damián se puso al frente de la carpintería. Suri organizó un centro de refugio en la iglesia abandonada. Y mientras la amenaza crecía, también crecía algo más fuerte: la unidad. La noche más crítica llegó. El cielo rugía. El río se desbordaba por segundos. Todos estaban en sus refugios, excepto Omar. Él caminaba de casa en casa, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Y fue entonces cuando vio a Matías, el joven más rebelde de su escuela, atrapado con su madre en una casa que comenzaba a ceder. Sin pensarlo, Omar entró. Ayudó a sacar a la madre primero. Luego volvió por Matías, pero justo cuando lo empujaba hacia afuera, una viga cedió. Un golpe. Oscuridad. Cuando amaneció, el agua había bajado. El pueblo estaba de pie y vivo, pero Omar no. Su cuerpo fue encontrado bajo los restos de la casa, aún con los brazos extendidos, como si estuviera cubriendo al joven. Silencio, lágrimas y luego algo más fuerte, un profundo respeto. Damián fue quien limpió y cerró la caseta por última vez. La convirtió en un altar. Sobre la mesa colocó la balanza, no como herramienta, sino como símbolo. Esta, dijo en la primera reunión después del entierro, no fue solo la balanza de Omar, fue su forma de ver el mundo, con justicia, con compasión, con fe. Un año después, la escuela del río seguía abierta. Ahora tenía un techo, un nombre oficial, y cada sábado, jóvenes y adultos seguían aprendiendo lo que Omar enseñó, sin nunca decirlo con orgullo, que el verdadero valor de un hombre no se mide en lo que posee, sino en lo que está dispuesto a dar por amor a los demás. Y justo a la entrada de la nueva escuela, escrita sobre una piedra que sobrevivió a la luz, alguien talló estas palabras: «Aquí vivió un hombre que encontró oro, pero eligió sembrar esperanza».